Hace algunos años yo me topé con un pequeño panfleto que decía, ser mormón es ser feliz. Y saben que yo nunca entendí qué significaba esto de la palabra mormón, hasta cuando ya crecí, porque yo era un niño cuando recibí esto, y vi que habían unas iglesias, que ahora en la actualidad yo sé que no son iglesias, que son simplemente capillas, porque el grupo de mormones es un grupo que tiene su enseñanza un tanto particular, como lo vamos a ver, pero a la vez también es un grupo económicamente bastante pudiente. De hecho, en la mayoría de países donde ellos están como misioneros, siempre tienen en diferentes partes de las ciudades unas bonitas construcciones comparadas con las iglesias evangélicas tradicionales, que a veces son simplemente casitas o que son a veces unas pequeñas capillas. Ellos tienen unas verdaderas construcciones que no las llaman templos, las llaman simplemente capillas, pero tienen toda comodidad, tienen sus canchas deportivas. Y el énfasis que ellos hacen para captar sus adeptos es el énfasis de la salud. Ellos se preocupan mucho por el bienestar físico de la persona, hacen campañas de salud, dan consejos médicos a las personas y de hecho parte de su doctrina es tener siempre precaución de lo que pueda suceder en el futuro. De hecho, los mormones o la iglesia de los santos de los últimos días, como se denominan oficialmente, es una religión muy organizada en donde ellos están y por supuesto en su cúpula, y se conoce y se sabe que ellos están preparados para cualquier catástrofe, pues tienen almacenados suficientes alimentos y medicinas para sobrevivir en un asunto de peligro. Pero esto que aparentemente se ve como algo ideal y llamativo, realmente encierra mucha peligrosidad también. Porque su fundador, José Smith, un hombre que nació en pobreza y que siempre trató de buscar una explicación al sentido de la vida, dice, como una tradición, que un ángel le reveló dónde estaban unas tablas de oro, donde él las buscó, y ahí estaba la nueva revelación de Jesucristo para los santos de los últimos días, y curiosamente para los habitantes de América, basándose en aquel versículo que Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo ir. Entonces dicen que Jesús, en el tiempo en que Él murió, realmente vino a América. Bueno, tienen algunas cosas un poco de fantasía, porque esto del ángel morón y esto de que Jesús vino y de que esto que descubrieron ciertas escrituras antiguas que tienen el mensaje y del cual viene el libro del Mormón, realmente ya han sido estudiados y se han descubierto que son a veces basados en ciertas historias antiguas que no tenían el fin de ser una religión. Bueno, este grupo que se llaman los mormones o los santos de los últimos días, realmente es un grupo que nació en Norteamérica y ha tenido muchas dificultades, no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano legal, porque parte de su filosofía ha sido el que se tengan varias esposas, es decir, ellos proclaman la poligamia. Eso les ha traído problemas en algunos países y de hecho, aunque en el día de hoy usted no va a encontrar un libro oficial de ellos que respalde la poligamia, secretamente y detrás de bastidores la siguen pregonando como parte de su doctrina. Es curioso por qué lo hacen. Ellos creen que el universo, tan extenso y tan amplio como lo es, realmente está destinado para ser poblado por otros dioses. ¿Quiénes son estos otros dioses? Estos otros dioses son los adeptos a su religión, a su iglesia, y que cuando mueran irán a gobernar en algún otro sistema planetario como el nuestro, pero lejano, y tendrán que llevar a sus familias. Por eso, curiosamente, una de las prácticas que ellos tienen es lo que denominan el matrimonio por las eternidades. ¿Qué significa esto? Déjenme decirles primero lo siguiente. Ellos tienen en muchas partes del mundo capillas, pero en pocas partes templos. Yo les estoy hablando aquí desde Quito, Ecuador, y en mi país, Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, que es otra ciudad, hace algunos años se construyó el primer templo en el Ecuador de esta iglesia de los santos de los últimos días. Antes no existía aquí un templo. Existe en el Brasil, existe en los Estados Unidos y me imagino que en algún otro país latinoamericano debe existir.
¿Cuál es la finalidad del templo? En el templo los adeptos tienen que ir a contraer nupcias por las eternidades. Es decir, ellos creen que el matrimonio no solamente tiene una connotación terrenal, sino una connotación celestial y eterna. Por eso todas las parejas matrimoniales tienen que recibir el matrimonio por las eternidades en un templo. Antes de que haya este templo que les he mencionado aquí en este país, tenían los adeptos que viajar a Brasil o algún otro país donde había el templo para ser casados por las eternidades. Esa era una de las metas, como otros tienen otras metas en su religión que ya hablaremos a su debido tiempo. ¿Por qué hacen este matrimonio por las eternidades? Repito, porque ellos creen que van a poblar otras galaxias y van a ser dioses. Muy curiosamente, este grupo, llamados los mormones o los santos de los últimos días, también tienen otras cosas que enseñan dentro de su doctrina, y dentro de esto hablan de que los seres humanos ya existimos en algún otro lugar, y cuando llegamos a este mundo y nacemos, nos olvidamos de nuestro pasado. Yo no he descubierto todavía la razón, pero parte de su filosofía, parte de su enseñanza es que el adepto, el seguidor, el feligrés que pertenece a la iglesia tiene que tratar de descubrir en su genealogía lo más remotamente posible su ancestro. Ojalá que lo pueda hacer hasta llegar a Adán y Eva. Y tan en serio han tomado esta práctica que imagínense ustedes que en los Estados Unidos, donde esta iglesia es fuerte y está organizada, tienen los registros en microfilm de los ancestros de los feligreses, de los miembros, que inclusive cuando la policía ha tenido necesidad de encontrar la huella cronológica de algún personaje, han acudido a ellos porque ellos lo tienen con mucha prolijidad, quiénes son los ancestros de sus feligreses. Cosas curiosas que ellos tienen, pero ¿por qué es una secta? Simplemente porque la Biblia, que es para los cristianos genuinos y verdaderos la autoridad final espiritual para nuestras vidas, para ellos no lo es, pues está por encima el Libro del Mormón y sus diferentes otros escritos como La Perla de Gran Precio y otros más que son libros oficiales de ellos. Recuerden, señores estudiantes, hermanos, amigos, toda secta siempre va a tener escritos sagrados y oficiales de sus fundadores. Y la Biblia va a ser siempre un libro más, un instrumento más o un aderezo a lo que ya lo tiene. Una secta generalmente no reconoce la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia, como la autoridad final. Seguiremos hablando de otros grupos en el devenir. Que Dios les bendiga.